Entonces, en este inicio del curso de Biología Molecular y Bioquímica, vamos a estudiar el primer tema del programa de la facultad, que son las propiedades físico-químicas del agua, ¿sí? Es muy importante que comencemos con este tema debido a que precisamente las propiedades físico-químicas del agua, estas propiedades tan extraordinarias que ahora vamos a estar estudiando, son las que permiten la vida, en este planeta, las que permiten la interacción de las diferentes moléculas, de los lípidos, las proteínas, ¿sí? Los carbohidratos. Estas características tan poderosas que tiene el agua, pues son lo que permite el desarrollo de la vida en este planeta, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estas propiedades físico-químicas del agua, ¿sí? Y bueno, entre los temas que hoy vamos a aprender, vamos a ver estas propiedades, vamos a ver cómo se reparte el agua dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo podemos hablar que existen diferentes compartimentos y vamos a ver la cantidad de agua que puede llegar a haber dentro de cada uno de estos compartimentos, ¿sí? También vamos a hablar de algunos problemas químicos, cómo realizar ciertos problemas que tienen que ver con la preparación de algunas soluciones, y también vamos a ver, si nos llega a dar tiempo, lo que es la presión osmótica y su influencia en la estabilidad y la función celular, ¿sí? Son los temas que vamos a tratar de abarcar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre la composición química del agua, ¿sí? Como ustedes recordarán de sus clases del bachillerato, el agua es una molécula compuesta por dos diferentes tipos de átomos, ¿sale? Tenemos al átomo de hidrógeno y al átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, esta molécula está compuesta por un átomo de oxígeno y por dos átomos de hidrógeno, ¿sí? El enlace químico que une a estos átomos es el enlace más fuerte que existe dentro de la química, ¿sí? Este enlace por el cual se unen los átomos de la molécula de agua son enlaces covalentes, ¿sí? Existen tres tipos de enlaces en química. De los más débiles a los más fuertes son el enlace de hidrógeno, que es el más débil conoce. El enlace iónico le sigue con un poco más de fuerza, y por último tenemos al enlace covalente, ¿sí? El enlace de hidrógeno, que es el más débil, se crea cuando un átomo de hidrógeno interacciona con alguna molécula muy débiles, ¿vale? El enlace iónico es un enlace que se forma entre las moléculas que tienen carga, ¿sí? ¿Como qué moléculas? Como los iones, ¿sale? Los iones son moléculas con carga que puede ser positiva o negativa, ¿sale? Si es positiva se llaman cationes, si es negativa se llaman aniones. El enlace iónico se forma cuando una molécula positiva, un catión, siente atracción, ¿sale? Por una molécula con carga negativa, ¿sí? Esa atracción entre cargas opuestas es lo que hace que se forme el enlace iónico. Ahora, el enlace covalente, que es el enlace más fuerte que se conoce, es el enlace que se crea entre los átomos de una. ¿Sí? Aquí tenemos una representación de la molécula de agua, ¿sí? Como ustedes ven, los hidrógenos, ¿sí? Está representado su núcleo, esta bolita gris. Dentro del núcleo se encuentran las partículas subatómicas, que son los protones y los neutrones, ¿sí? Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga, ¿sí?
los átomos están equilibrados, tienen el mismo número de cargas positivas que negativas, ¿sí? La carga positiva es el protón que está dentro del núcleo y la carga negativa de ese átomo es su electrón, ¿correcto? Ese electrón que se encuentra girando en orbitales de energía alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Ese electrón tiene una carga negativa, ¿sí? El hidrógeno, al ser el átomo más pequeño que se conoce, únicamente va a tener un protón en su núcleo y un electrón, un solo electrón girando alrededor de sí en un orbital. Existen átomos mucho más grandes, como por ejemplo el oxígeno, que el oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, 8 neutrones, y alrededor de sí está girando en dos orbitales de 8 electrones, o sea, 8 electrones con carga negativa, ¿sí? Ahora, el oxígeno tiene la capacidad en su segundo orbital de energía, ¿sí? Para tener hasta un máximo de 8 electrones, ¿sale? En su primer orbital de energía únicamente tiene 2 electrones, en su segundo orbital de energía únicamente tiene 6 electrones. Entonces, el oxígeno puede albergar otros 2 electrones, que precisamente eso es lo que va a buscar el oxígeno, jalar electrones a su último orbital de energía. ¿Sí? Ahora, los átomos tienen una cualidad que se conoce como electronegatividad, ¿sí? Que la electronegatividad es la capacidad que tiene cada elemento de atraer hacia sus orbitales a los electrones, ¿sí? En este caso, el oxígeno es muy electronegativo, tiene una gran capacidad, tiene una gran fuerza de atraer hacia sus orbitales los electrones, de manera tal que cuando crea el enlace covalente con los átomos de hidrógeno, se van a compartir los electrones, pero se van a compartir de manera desigual. El único electrón que tenía el hidrógeno girando alrededor de sus orbitales, cuando se crea el enlace covalente, va a encontrarse casi todo el tiempo girando alrededor de los orbitales del oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno, al ser tan electronegativo, tiene esa capacidad de que cuando se crea el enlace covalente, los electrones de los hidrógenos casi todo el tiempo están girando alrededor del oxígeno, ¿sí? Existe otra cualidad de las moléculas que se conoce como densidad electrónica, ¿sí? La densidad electrónica es la probabilidad de poder encontrar un electrón en cierta región del átomo, ¿sí? El electrón, como ya mencionamos, del hidrógeno, casi todo el tiempo se va a encontrar girando alrededor del oxígeno y pocas veces alrededor del hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta densidad electrónica, esta manera en cómo se reparten los electrones alrededor de la molécula de agua, pues le va a dar otra cualidad a esta molécula del agua, ¿sí? Que es la cualidad de dipolo, ¿sí? El agua es una molécula dipolar, ¿sale? Es un dipolo eléctrico. El agua, al estar desigualmente compartiendo los electrones, como ya mencionamos, casi todo el tiempo van a estar en los orbitales del oxígeno, esto va a hacer que el oxígeno de la molécula de agua tienda a formar una carga parcialmente negativa, ¿sí? Como ya mencionamos, las moléculas con carga negativa son los aniones, ¿sí? Pero cuando los electrones están girando alrededor del oxígeno, los electrones del hidrógeno, este oxígeno adquiere una carga negativa, ¿sí? Y cuando no lo están, pues se pierde esa carga negativa, ¿sale? Por eso se llama carga parcialmente negativa. Entonces, el agua es una molécula dipolar con una carga
parcialmente negativa en el átomo de oxígeno, ¿sale? Entonces, como el átomo de oxígeno tiene una carga parcialmente negativa, los átomos de hidrógeno van a tener cargas parcialmente positivas, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sale? Que el agua sea una molécula dipolar es muy importante porque le da la capacidad de crear enlaces débiles con otras moléculas de agua, ¿sí? Estos enlaces débiles que se crean con otras moléculas de agua, ¿sale? Por atracción entre las cargas parcialmente negativas de los oxígenos y la carga parcialmente positiva de los hidrógenos, crea estos enlaces que son pues los más importantes de la molécula de agua, ¿sí? Que son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, los puentes de hidrógeno se crean gracias a que el agua es una molécula dipolar, ¿sí? Entonces, como el agua es una molécula dipolar, tiene la capacidad de crear estos puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, ¿sale? ¿Y de qué deriva que el agua sea una molécula dipolar? Bueno, pues deriva de su densidad electrónica, ¿sí? ¿Y qué es lo que determina la densidad electrónica del agua? Bueno, pues lo determina la electronegatividad de sus componentes, ¿sale? Hablando específicamente del oxígeno. Entonces, estas características son las que ustedes tienen que entender y tienen que poder explicar, ¿sale? ¿Por qué se producen y qué es lo que hacen? ¿Sí? Entonces, gracias a esta característica dipolar de la molécula de agua, puede llegar a formar los puentes de hidrógeno. Ahora, cada molécula de agua tiene la capacidad de crear hasta 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? Con 4 moléculas diferentes de agua, ¿sale? ¿De qué va a depender la cantidad de puentes de hidrógeno que pueda formar con otras moléculas de agua? Va a depender de su temperatura. Va a depender del calor que exista en estas moléculas de agua, ¿sí? ¿Pero qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? Bueno, las partículas siempre vibran, ¿correcto? Siempre tienen una movilidad. Entre más estén vibrando, entre más se muevan las partículas, pues más alta es su temperatura, ¿correcto? Cuando nosotros aplicamos calor a una molécula como el agua, sus partículas, sus moléculas individuales van a empezar a vibrar. Entre más vibren, pues más vamos a perder los puentes, se van a empezar a romper, ¿sí? De manera tal que cuando el agua está a muy bajas temperaturas, cuando tiene energía cinética, cuando no tiene calor, se pueden llegar a formar y a permanecer estables el número de puentes de hidrógeno que puede crear el agua, que son 4. Cuando el agua no tiene calor, cuando no tiene esta energía cinética, empieza a crear sus 4 puentes de hidrógeno cada molécula de agua. Aquí esta molécula de agua crea 4 puentes de hidrógeno con esta, con esta, con esta y con esta otra, ¿sí? De tal manera que no hay energía cinética, pues esos puentes de hidrógeno son muy débiles, permanecen estables, ¿sí? Entonces, si no hay energía cinética, se rompen, permanecen estables y pueden crear estructuras cristalinas, ¿sale? Y es por eso que cuando el agua baja de los 0 grados centígrados, ¿sí? Pasa del estado líquido al estado sólido, ¿sí? Debido a que esos puentes de hidrógeno ya no se rompen, crean estructuras cristalinas, ¿sí? Y hacen que el agua pase del estado líquido al sólido. Ese punto, ¿sale? Esa temperatura en la cual el agua deja de ser líquido y se convierte en un sólido, se conoce como punto de congelación, ¿sí? El punto de congelación del agua a la altura del nivel del mar, ¿sí? Con una presión atmosférica de 1, ¿sale? Es de 0 grados centígrados, ¿sí? Hay varios factores que alteran
estos puntos, como el punto de congelación, ¿sale? Puede ser alterado por distintos cambios, como puede ser la altura, la presión, la humedad, ¿sale? La osmolaridad, ¿sí? Hay varias cosas que pueden alterarlo, pero en general se toma que es de 0 grados centígrados el punto de congelación, ¿sí? Cuando bajamos por debajo de 0 grados, el agua se congela. Ahora, cuando el agua pasa de un estado sólido al estado líquido, ¿sí? Eso se llama perdón, se me fue la palabra, si alguien lo tiene. Bueno, cuando el agua pasa del estado sólido al líquido, ¿sí? Ese punto se llama punto de fusión. De fusión, exacto, perdón, gracias por acordarme, de fusión, que igualmente es los 0 grados centígrados, ¿sale? Por arriba de los 0 grados centígrados, estos puentes de hidrógeno se empiezan a romper y el agua, en su estado líquido, tiende a estar creando y a estar rompiendo todo el tiempo estos puentes de hidrógeno, ¿sí? En el estado sólido no hay nada de energía cinética y por lo tanto estos puentes no se rompen, ¿no? Nunca se rompen. Pero en el agua, en el estado líquido, estos puentes de hidrógeno todo el tiempo se están creando y se están rompiendo, ¿sale? Entonces, cuando el agua pasa del estado sólido al líquido, todo el tiempo se están creando y se están rompiendo estos enlaces, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos todavía mayor calor, ¿sale? Cuando aplicamos todavía más energía cinética a estas moléculas, estos enlaces de hidrógeno se van a ir rompiendo de manera tal que cuando le apliquemos suficiente energía térmica, ya no va a existir ningún puente de hidrógeno que una las moléculas de agua, ¿sí? En este punto, cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sale? Se conoce como punto de ebullición o punto de vaporización, ¿sí? Ahora, para poder llegar a este punto que a nivel del mar, ¿sale? Y a una atmósfera de 1 es de 100 grados centígrados, ¿sí? Necesitamos aplicar muchísima energía al agua, ¿sí? Para poder vaporizar el agua, ¿sale? Nosotros tenemos que aplicar 2264 kilojoules por kilogramo, ¿sale? Esa es una energía tremenda, ¿sí? Pero ¿por qué necesitamos tanta energía cinética, tanto calor para poder evaporar el agua? Bueno, pues como comentamos, los puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene unidas a las moléculas de agua, lo que lo mantiene en su estado sólido o en su estado líquido, ¿sí? Son enlaces muy débiles, pero si tomamos en cuenta que existen miles de millones de moléculas de agua, ¿sale? Y que esos miles de millones tienen, cada molécula de agua puede formar 4 enlaces con otras 4 moléculas de agua. Bueno, pues imagínense la cantidad de energía que necesitamos para romper tantos puentes de hidrógeno, ¿sí? Es por eso que para poder evaporar el agua, ¿sale? Necesitamos tanta energía. Ahora, esta es una cualidad importante que tiene el agua. Para poder evaporarla necesitamos una gran cantidad de energía térmica, ¿sí? Esto hace al agua un compuesto ideal para regular la temperatura de las cosas, ¿sí? En las centrales eléctricas, en las centrales nucleares, que producen una gran cantidad de calor, para poder regular esas temperaturas utilizan agua, ¿sí?
¿Por qué? Porque como ya vimos, el agua para poder evaporarla necesita de altísimas cantidades de energía, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestro cuerpo cuando queremos regular nuestra temperatura. Para poder regular la temperatura de nuestro cuerpo, nosotros sudamos, ¿sale? Y esa agua que cubre nuestra superficie corporal, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a empezar a absorber nuestra temperatura, va a empezar a absorber nuestro calor. Y bueno, para poder evaporar esa agua que está cubriendo nuestra temperatura, pues necesitamos muchísima energía. Por lo tanto, el agua es un excelente regulador térmico. Eso va a suceder en procesos fisiológicos cuando se eleva la temperatura de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio o cuando tenemos alguna infección y esto nos provoca fiebre, ¿sí? Existe otra propiedad de los materiales que se conoce como calor específico, ¿sí? El calor específico es la cantidad de energía, la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado, ¿sale? 1 gramo de agua, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía que vamos a necesitar para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, va a ser de 4186 joules sobre gramo, ¿sí? Que esa es la cantidad de calor específico más alta que se conoce de cualquier sustancia en la naturaleza, ¿sí? Además de necesitar una gran cantidad de calor para poder evaporar el agua, también existe otra cualidad de los materiales que es la conductividad térmica, ¿sí? Hay ciertos materiales que son capaces de conducir con mucha facilidad el calor, como por ejemplo los metales. Es por eso que los usamos para cocinar, ¿sale? En forma de sartenes, de ollas, porque conducen rápidamente el calor, ¿sí? Y hay otros materiales, ¿sale? En la naturaleza, como el agua, que de la misma forma tienen la capacidad de propagar muy rápidamente el calor, ¿sí? El agua tiene una capacidad de conducir el calor de 0.58 watts sobre metro por Kelvin, ¿sí? Que eso es mucho más alto que el de otros materiales, como por ejemplo el alcohol, que solamente tiene una conductividad de 0.16, ¿sí? Entonces el agua, además de necesitar de mucha energía para poder evaporarla, también tiene una facilidad de propagar el calor, ¿sale? Hacia su entorno, ¿sí? De esa manera, cuando nosotros sudamos, no únicamente el agua absorbe nuestro calor, sino que además tiene la facilidad de poder propagarlo, ¿sí? Hacia su entorno. Absorbe el calor de nuestro cuerpo y lo propaga hacia el ambiente. Esas son dos cualidades del agua que lo hacen un excelente regulador térmico, ¿sí? Ahora, otra cualidad físico-química del agua es la constante dieléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de constante dieléctrica del agua, esta cualidad nos va a hacer referencia a la capacidad que tiene este líquido de no conducir la conductividad eléctrica, ¿sí? El agua por sí sola, si nosotros tuviéramos un recipiente con agua, sin nada más, sin sales, sin iones, sin nada que no sea puras moléculas de agua, esa agua es incapaz de conducir la energía eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las únicas moléculas capaces de conducir la energía eléctrica, ¿sí? Van a ser los iones, ¿sí? Los electrolitos, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, lo que hace que nosotros nos electrocutemos, ¿sí? Que por nuestro cuerpo sea tan fácil atravesar corrientes eléctricas, es que dentro de nuestro cuerpo pues vamos a tener una gran cantidad de estos iones, ¿sí? De cloruro de sodio en nuestra sangre, ¿sí? Y en todos los compartimentos de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero si nosotros
pusiéramos un cable eléctrico en una cubeta que no tuviera ningún ion más que agua, no nos pasaría nada, ¿sale? Ahora, esta característica del agua, esta constante dieléctrica, le va a dar una cualidad, ¿sale?, de acción de disolvente, ¿sí? ¿A qué se refiere esta acción disolvente? El cloruro de sodio, el NaC, ¿sí?, cuando está fuera del agua, está unido por medio de un enlace iónico. Como ya habíamos hablado al principio de la presentación, el enlace iónico se forma cuando se atraen dos moléculas de cargas opuestas, dos iones, un catión como el y un anión, cloro, ¿sí? Pero cuando ponemos esa sal, ¿sale?, ese compuesto unido por un enlace iónico dentro de un recipiente con agua, lo que va a pasar es que las cargas parciales del agua, la carga parcial negativa que está formada por el átomo de oxígeno, va a empezar a rodear, va a empezar a sentir atracción por los cationes como el sodio, y las cargas parciales positivas del agua como los iones van a empezar a rodear, van a empezar a sentir atracción por esta carga negativa del anión cloro, ¿sí? De tal manera que va a ser tan fuerte esta interacción que van a tener las moléculas de agua con los iones, con la sal, que van a terminar rompiendo ese enlace iónico, separando a sus componentes, ¿sí? Es por eso que cuando una molécula de sodio unida por un enlace iónico se pone en agua, deja de ser una molécula y se forma en dos moléculas diferentes, ¿sale? Esto es muy importante. Recuerden más adelante cuando veamos algunos tipos de problemas químicos que tienen la osmolaridad, ¿sí? Cuando veamos este tipo de problemas de osmolaridad, hay que recordar que la osmolaridad mide la cantidad total de moléculas disueltas, ¿sí? Entonces, como el cloruro de sodio, antes de introducirlo en agua era una sola molécula, pero cuando se introduce en agua pasa a formar dos moléculas, ¿sale? Esto va a alterar la osmolaridad, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Pero recuerden esta cualidad del agua, ¿sí? Esta cualidad de acción disolvente que se crea gracias a la constante dieléctrica del agua, ¿sí? Gracias a que la molécula es el agua es una molécula dipolar, ¿sí? El agua es un excelente disolvente, que por eso se le ha llamado el solvente universal, porque casi cualquier molécula unida por un enlace iónico se puede disolver, se puede romper cuando se coloca en agua, ¿sale? Eso es muy importante, que recuerden que solo las moléculas unidas por un enlace iónico, como las sales, son las que se rompen, ¿sale?, separan sus componentes cuando se colocan en agua, ¿sí? Únicamente las que están unidas por enlaces iónicos. Otra característica física del agua es la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial es esta cualidad que hace que el agua sea más difícil de romper en su superficie, ¿sí? Pero ¿por qué es más difícil de romper el agua en su superficie que debajo? Bueno, pues en un recipiente con agua, ¿sale?, las moléculas que están en medio pueden crear enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, con moléculas en cualquier lugar, en cualquier punto de su alrededor, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, etcétera. Pero las moléculas que están en la superficie del agua, ¿sale?, en la capa más superficial de moléculas de agua, ya no pueden formar puentes de hidrógeno con nada hacia arriba. Entonces, pues todas aquellas fuerzas que estaban creando hacia arriba las moléculas aquí de en medio del recipiente, bueno, pues las van a redirigir, y por lo tanto, pues vamos a tener más fuerzas que unan a la molécula de agua hacia los lados, ¿sale? Y por
eso, como hay mayor número de fuerzas que las moléculas de agua de la superficie hacia los lados, esto hace que sea más difícil de romper el agua en su superficie, ¿sí? De hecho, si se llega a disparar una bala hacia el agua en el ángulo correcto, la bala únicamente va a rebotar el agua en vez de atravesarla, ¿sí? Tan fuerte es esta tensión superficial que puede provocar eso. Ahora, esta fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua, esta tensión superficial, nosotros la podemos experimentar a nivel fisiológico en el cuerpo en diferentes lugares, como por ejemplo dentro de los pulmones, ¿sí? Ustedes ya van a analizar más adelante en sus clases que los pulmones, ¿sí?, son estos órganos que están rodeados por una película fibrosa, ¿sale?, que se conoce como pleura, ¿sí? Y alrededor del pulmón, ¿sale?, también tenemos una pequeña película de agua, ¿sí?, que se conoce como líquido pleural, ¿sí? Esta película de agua, esta pequeña cantidad de agua, está rodeando los pulmones, ¿sí?, que se encuentran entre los pulmones y la caja torácica, ¿sale? Esta pues caja, este espacio de nuestro cuerpo está formado por huesos y músculos, ¿sí? Ese líquido que se encuentra entre la caja torácica y los pulmones es lo que va a permitir la respiración, ¿sí? Ustedes han experimentado cuando tienen dos superficies planas de vidrio y en medio de esas superficies planas un poco de agua, ¿sí? Cuando ustedes quieren separar esos dos vidrios, va a ser muy difícil. Si ustedes jalan, pues va a jalar totalmente la otra estructura, ¿sí? Si ustedes han tenido una mesa de vidrio y han derramado agua en esa mesa y ustedes tienen un vaso con agua, un vaso de vidrio con una superficie plana, ¿qué pasa cuando ustedes quieren levantar ese vaso? Porque lo quieren tomar. Pues cuando ustedes quieran levantar el vaso, si está mojada y es una superficie de vidrio, pues no van a poder levantar, ¿sale? Es lo mismo que pasa entre la cavidad torácica y el pulmón. Cuando la cavidad torácica se expande, ¿sale?, para que haya un espacio más grande que pueda entrar el aire a nuestros pulmones, bueno, pues ese líquido pleural es básicamente lo que va a jalar al pulmón, a esta estructura elástica, para que se expanda al mismo tiempo que se expande la cavidad torácica, ¿sale? Eso es lo que permite que podamos respirar, ¿sale? Que cuando se expande nuestra caja torácica, cuando se expanden los músculos de la respiración, ¿sí?, el pulmón se expande junto con esa caja, debido a la fuerza que ejerce este líquido pleural alrededor de los pulmones, ¿sí? Esa es una función natural de este líquido pleural. Es una forma de aplicar la fuerza del agua con tensión superficial. ¿Por qué se crea esta tensión superficial entre la superficie del pulmón y la caja torácica? Bueno, pues es debido a la cantidad muy alta de puentes de hidrógeno que hay entre las moléculas de agua. O sea, es el mismo principio. Ahora, el pulmón es una estructura ramificada, ¿sí? Si ustedes analizan el pulmón, cuando entra el aire por nuestra tráquea, entra por un solo conducto, aquí se bifurca en dos conductos, sale en un bronquio izquierdo, y después estos bronquios van a ir bifurcando, sale en bronquiolos y cada vez en estructuras más y más pequeñas, hasta que vamos a una estructura microscópica, ¿sí?, que son los alveolos, ¿sale? Estos alveolos, pequeñas bolsitas, estos tejidos del pulmón, es en donde es el punto final en donde llega el aire cada vez que respiramos. Aquí en estos alveolos es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿sale? Ahí entra el oxígeno que respiramos y aquí sale el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, ¿sí? Entonces, en esta
terminal del pulmón, los alveolos, es en donde se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿sale? Ahí ocurre la respiración. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ¿sale? En el útero, los bebés tienen sus alveolos colapsados, ¿sí? Estas son unos tejidos con forma de bolsas, ¿sale? Hagan de cuenta como si fuera un globo. ¿Qué pasa cuando un globo está lleno de agua? Bueno, pues si nosotros tomamos el globo y lo queremos estirar, ¿vale? Para que se cree un espacio dentro de sí, si este globo está mojado, pues va a ser difícil. ¿Por qué? Precisamente por la tensión superficial, ¿sí? Si el globo está mojado por dentro, pues se va a crear una película de agua que va a mantener unidas a las paredes del globo. Bueno, lo mismo pasa con nuestros pulmones. En el estado fetal están llenos de agua, por lo tanto es difícil separar o poder expandir estos alveolos. Cuando un bebé nace, para poder respirar, para poder romper esta tensión superficial que se crea dentro de los alveolos de sus pulmones, es necesario que el bebé fabrique dentro de sus pulmones un lípido, sale una grasa muy especial, como surfactante, ¿sí? El factor surfactante es un esfingolípido, ¿sí? El cual, al no ser en agua, interferir con la formación de estos puentes de hidrógeno, con la formación de la tensión superficial, de manera tal que ese esfingolípido va a romper la tensión superficial que dentro de los alveolos, y por lo tanto, cuando el bebé ha fabricado cantidad suficiente de ese factor surfactante, al nacer va a poder respirar y va a poder expandir sus alveolos y respirar. Si el bebé es muy prematuro, si tiene muy pocas semanas de gestación y el bebé nace por alguna situación, ha fabricado suficiente cantidad de factor surfactante, no se van a poder expandir porque la tensión superficial dentro de sus alveolos va a impedir que estos puedan expandir y puedan llenarse de aire, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación fisiológica de la tensión superficial. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? No, ninguno. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Me ponía que no me ha salido el link y apenas lo pasaron. Sí, no. Bueno, entonces ya estamos por terminar esta sesión. Se va a cerrar. Entonces vamos a dejar aquí. Ahorita regresamos a ver cómo se comparten dentro de nuestro cuerpo, como les comenté. Vamos a cerrar esta sesión y el link para volvernos a unir va a estar en mi muro de Facebook, ¿sale? Ahí le dan clic para que puedan unirse y poder continuar con la sesión, ¿sale? Sí,